Amigas y amigos de UFROvisión, hoy hemos llegado hasta la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, porque aquí se imparte la carrera de periodismo. Interesante e importante carrera en el mundo de hoy. Su directora Sandra López nos está esperando. Sandra, hola, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Somos UFRO. Sandra, muchas gracias por aceptar esta invitación de Somos UFRO, una conversación con todas y todos los directores de carrera para profundizar un poco en los detalles, las características de esta carrera. Así que, a propósito de las características, ¿qué significa para ti hoy día como directora de la carrera de periodismo ser periodista de la UFRO? Sí, bueno, gracias por la invitación. Mira, ser periodista de la UFRO, como lo hemos definido, sobre todo en la discusión que tuvimos con el cambio de malla, que parte en marzo del 2020, o por ahí, tiene que ver con esta idea de ser una periodista, un periodista que tenga una mirada crítica de la realidad, pero que también tenga la capacidad de poder tener este multimedia, ¿no? Que hoy te exige el medio en el cual tienes que desde hacer una cuña hasta editar tú mismo tus propios registros o poder sacar las fotografías de calidad. Entonces, en el fondo hay una exigencia técnica que es mucho mayor a la que había en las épocas que yo estudié, por ejemplo. Exacto. Y que te implica ser mucho más integral, tanto desde el pensamiento crítico hasta en los aspectos técnicos. Y eso es un gran desafío para nuestra carrera, que este cambio de malla justamente es lo que busca dar cuenta de ese cambio. Es decir, la tecnología y un poco también la sociedad va demandando tener un periodista más integral, ¿no? Justamente, y eso implica también que tienes que además hoy el mundo laboral también es mucho más diverso, entonces tal vez no tengas trabajo en medios, sino que tengas que generar tus propios medios. Exacto. O tus propios, digamos, todo lo que tiene que ver en el fondo con el emprendimiento, comillas, o con la innovación, donde tal vez formes una consultora o te asocies con audiovisualistas y armes un equipo de trabajo que haga un trabajo bien diverso, que postula proyectos. Entonces, se ha diversificado mucho también lo que es el periodismo institucional y por lo tanto hay que tratar de dar cuenta de todo aquello sin perder el pensamiento crítico, que es el sello que siempre ha tenido históricamente la carrera. Sí, vamos a conversar sobre los nichos que ocupa finalmente hoy día el periodista, ¿no? Pero una de las críticas que hoy día, en el marco del contexto social, del estallido social que se ha producido en Chile, en ese contexto, valga la redundancia, estamos grabando esta conversación. ¿Cómo se asume, primero, si es que se asume la crítica que se hace en general al trabajo periodístico, al trabajo en los medios, por ejemplo, en materia de cobertura de este estallido social? Primero si se asume y luego de asumir estas críticas, cómo se incorporan en la malla curricular, en el proceso formativo de nuestros futuros periodistas. Claro. Bueno, la mirada crítica sobre los medios de comunicación siempre ha estado presente en la carrera, es una carrera que siempre tuvo ese sello crítico, pero claramente eso hoy se reafirma y se profundiza en el contexto que estamos y eso se refleja, o sea, se asume claramente. O sea, como digamos, lo hemos discutido incluso estos días con nuestros estudiantes, hemos estado haciendo asambleas triestamentales desde el aspecto ético, ¿no es cierto?, de lo que implica el ejercicio de la profesión, hasta el asumir también desde qué lugar uno te sitúa, digamos, en la realidad y cómo también lo que hacemos es construir una realidad y que por lo tanto no podemos perder de vista de que no somos en el fondo objetivos ni imparciales, sino más bien asumir el lugar del que estamos hablando y de alguna manera también respetar la diversidad también existente y no siempre estar reflejando un punto de vista o una mirada, ¿no?, que es lo que habitualmente hacen los medios tradicionales. ¿Y cómo se compatibiliza eso con la mirada editorial de los medios? Bueno, ahí está el gran dilema, ¿no? Obviamente hay un plano que es la línea editorial, pero no todo es línea editorial. También hemos observado, lo hemos discutido mucho también con colegas que están en el ejercicio profesional, que hay un aspecto que tiene que ver casi con una autocensura, muchas veces, o incluso también con tus propios prejuicios, tu propia ideología o mirada política. Y que eso es algo que tú debes ser consciente de ello, o sea, debes ser consciente que no hablas desde cualquier lugar, sino que en el fondo hay un lugar y una mirada que tienes como periodista, porque el medio te da un margen siempre, no es tan... Bueno, hay situaciones, han sido denunciadas, pero no siempre es así, no siempre te estás diciendo, mira, tiene que salir esto tal cual, sino que tú tienes, pues, por ejemplo, puedes diversificar las fuentes de información, por ejemplo. Entonces, eso es algo que tiene que ver con también tu propia mirada crítica de la conciencia que tiene del lugar que ocupas como profesional, incluso en el uso del lenguaje, que es un tema que ahora se incorpora, por ejemplo, cuando estamos incorporando asignaturas que tienen que ver con la interculturalidad o en el tema de género. Es decir, tú estás construyendo realidad. Ahí también tienes que ser consciente de que incluso en el lenguaje que utilizas estás construyendo esa realidad. Sandra, en el contexto de lo que estamos conversando, ¿cuál sería tu juicio como directora de carrera de periodismo en la UFRO, el sello que identifica, pero que también distingue, diferencia nuestra carrera de periodismo con otras de otras escuelas? Claro.
Bueno, lo que hemos relevado históricamente es que en la carrera el tema del pensamiento crítico, esta formación en una mirada que puede mirar la realidad mucho más críticamente, con también un nivel teórico importante, es un aspecto relevado muy positivamente por empleadores o también cuando hacen nuestras prácticas. De hecho, hay algunos medios que nos piden que cuando se va un periodista UFRO, ojalá vaya otro periodista UFRO. Ahora, a eso igual le agregamos con el cambio de malla que empieza ahora en marzo, digamos, también una fortaleza mayor también en los aspectos técnicos y multimedia. De hecho, incorporamos en los primeros años un ejercicio mucho más práctico. Pero yo te diría que por un lado es eso y por el otro también lo que tiene que ver, sobre todo como desafío, el tema de la interculturalidad y el género. Es decir, dar cuenta mayormente de la diversidad del territorio en el que está esta carrera. Eso tiene así, sí. Claro, y que por lo tanto, por ejemplo, no podemos esperar solo que desde fuera se venga a investigar, por ejemplo, a hacer trabajo de periodismo de investigación sobre el contexto en el que estamos, sino que nuestra carrera debe formar profesionales que sean capaces de dar cuenta de este contexto territorial que es particular del territorio en el que estamos y de nuestra universidad. Qué bueno, porque precisamente te iba a preguntar, digamos, de qué manera se incorpora esta carrera, o se incorporan en esta carrera, digamos, estos elementos que conforman nuestra región de la Araucanía. Pero, en fin, tenemos que seguir avanzando en la conversación. Pensemos que estamos, este es un programa para jóvenes que eventualmente estarían pensando en ingresar a estudiar periodismo. En ese sentido, tú me hablabas un poco de los empleadores. ¿Hay algún vínculo con los medios en los que eventualmente trabajan nuestros profesionales? ¿Se conversa con ellos? ¿De qué manera esa conversación se transforma en feedback para poder incorporar elementos que planteen los empleadores a la formación de los periodistas? Claro, bueno, todos los procesos de lo que antes era la acreditación de carreras, que hoy se transformó, ¿no es cierto?, a sistema de certificación de carreras, releva como uno de los aspectos centrales el tema de la empleabilidad, ¿verdad? Y para ello lo que se hace es recoger a partir tanto de encuestas o entrevistas o grupos focales, entre otras cosas, ¿no?, la mirada de los y las empleadoras. Y allí, bueno, claramente lo que es una tendencia que es nacional e internacional es que si bien hay, digamos, un lugar, digamos, donde tú puedes emplearte, que son los medios de comunicación, en realidad eso también ha ido cambiando. Y hoy lo que se llama el periodismo más institucional o la comunicación estratégica también es un espacio importante de empleabilidad. Todo lo que son instituciones públicas o empresas, por ejemplo, incluso con salarios que incluso son superiores a los medios de comunicación. Y también lo que es la autogestión, es decir, esto de formar tus propias consultoras o emprendimientos de comunicación interdisciplinarios, donde también allí, por ejemplo, en la región hay un sector importante que ha optado por ese camino, que bueno, te exige igual tener un nivel de innovación, ¿no es cierto?, de manejar también temas más administrativos, hay asignaturas que relevan también ese aspecto. Entonces se ha diversificado ya no solo a los medios tradicionales, digamos, sino también a lo que es la empleabilidad en el ámbito más institucional. ¿Esto desmitifica de alguna manera esta idea romántica de entrar al periodismo para salir a la tele, por ejemplo? Desde ya. O sea, por ejemplo, en la carrera existe una asignatura que es periodismo comunitario, donde lo que hacemos en definitiva es trabajar con las organizaciones sociales. Eso es algo que viene hace años trabajándose y que hoy cobra en el contexto precisamente de lo que estamos viviendo mucho mayor relevancia. Entonces, en ese sentido también tenemos que pensar a propósito del contexto que también es un Chile que está cambiando y que va a cambiar, que hay cosas que no van a volver a ser como antes. Por ejemplo, una de las cosas que estamos discutiendo ahora es poder generar un encuentro con carreras y de periodismo de Chile que discuta una propuesta de nueva ley de prensa que, por ejemplo, permite que haya un financiamiento para proyectos que tengan que ver con lo social, que no necesariamente son comerciales, pero que deben estar relevados. Hay otros países en los cuales tú puedes ser un periodista comunitario y vivir dignamente de ello. Y eso en Chile no ocurre. Por ejemplo, en Argentina, en España, en Canadá, ¿verdad? El Estado apoya este tema y nosotros creemos que aquí nosotros como carreras de periodismo, y es una propuesta que estamos empezando a plantear en otras carreras, debemos también plantear esto porque si no también eso hace que todo lo que tiene que ver con estos medios comunitarios, con las organizaciones, no tenga voz, no tenga espacio. Exacto, por un lado, ¿no? Claro, y por otro lado no es atractivo al periodista tampoco. Exactamente, ahí porque no puede sobrevivir de eso. Y además, porque además debe ser profesionalizado. O sea, muchas organizaciones lo hacen de manera, digamos, como lo pueden, pidiendo estudiantes en práctica, pero en realidad lo que requerimos es que haya un financiamiento que permita que eso se haga profesionalmente y es un ámbito además muy atractivo para mucha gente que le gusta el periodismo. Un soporte formal. Oye, casi ya cerrando esta conversación, sé que nos quedan muchos temas pendientes, espero que no sea la única conversación que tengamos en UFROvisión sobre periodismo. ¿Cuál sería tu juicio? Tú eres periodista, ¿sí? ¿Periodista de la UFRO? No, yo estudié en Argentina en la Universidad de La Plata. Mira, sí. Bien. Sí. Ya, pero desde tu dimensión de periodista, mujer periodista, que ya es una riqueza, por cierto, ¿no?
¿cuáles serían las condiciones, las aptitudes que deben tener los eventuales futuros estudiantes de esta carrera? Yo quiero ser periodista, pero mira, ¿qué me falta para ser periodista? ¿Qué necesito para ser periodista? Mira, lo más importante, y siempre lo planteo cuando me invitan a charlas, es la vocación. El periodismo es hermoso, pero es algo que uno tiene que hacer por vocación, es algo que te debe apasionar, es algo que se hace por la pasión. Yo incluso digo, mira, está bien, uno puede en el desarrollo de este ejercicio ganar más o menos, digamos, económicamente, pero en definitiva el motor de esto es la vocación y entender que tú tienes un rol social que es relevante. O sea, las comunicaciones, como dije antes, construyen realidad. Por lo tanto, básicamente es tener pasión por el periodismo, tener vocación para esto. Tal vez lo más relevante no sea lo que vas a ganar o si vas a salir a la televisión, sino que esto que te mueve, que es esto de que la realidad es apasionante, ¿verdad? Por lo menos yo por eso estudié periodismo y lo veo a mis estudiantes también, y que en definitiva luego está obviamente la inquietud por saber de que vas a tener que tener ciertas competencias técnicas que las vas a adquirir cuando entres a la carrera, porque precisamente la malla lo que hace es incorporar en los primeros años asignaturas multimedia que permiten que se vayan adquiriendo tempranamente estas herramientas técnicas y estar dispuesto en el fondo a de entender de que esto es muy dinámico, ¿no? Y que por lo tanto es un proyecto de vida también. Sin duda, cierro con esta pregunta, ahora sí. El nivel de especialización de los académicos es un tema que preguntan recurrentemente las y los futuros estudiantes. ¿Qué nos podrías comentar del nivel de especialización asociado a magíster, a doctores? ¿Qué tipo de académicos en cuanto a su especialización están haciendo clases en la carrera? Claro, mira, nosotros tenemos desde hace muchos años algo que nos destaca, que es que tenemos académicos y académicas que tienen doctorado, ¿verdad? La mayoría te diría lo que es la planta académica de la carrera, que tiene además mucha investigación, que publica, que gana proyectos Fondes, y decir, eso es un sello incluso a nivel nacional reconocido por otras universidades, que es muy potente y una línea muy clara de investigación. Pero también en los últimos años se planteó y se relevó de que además necesitamos incorporar periodistas que estén haciendo clases que vengan del mundo profesional, porque si no es una carrera muy teórica, pero que no releva los aspectos que tienen que ver con el ejercicio. Y por lo tanto se hizo un esfuerzo económico por incorporar también colegas que estuvieran en el mundo profesional, que aunque no tengan magíster, pero que en el fondo tengan una trayectoria. Y hoy hemos logrado un equilibrio bastante interesante en ese plano, y con el cambio de malla más bien. Entonces hoy te diría que si bien tenemos una planta académica muy importante que tiene doctorado y que tiene un desarrollo en investigación, también hemos logrado equilibrarlo con una planta académica que incorpora profesionales que están en el medio, e incluso que vienen de fuera, y eso nos ha permitido lograr un equilibrio que es necesario también, no solo lo teórico, sino también lo vinculado al ejercicio profesional. Sandra, ha sido una conversación muy interesante para mí, que lástima que tengamos tan poco tiempo para abordar tantos temas, pero muchas gracias por aceptar la invitación de Somos UNFRO. No, gracias por la invitación y disponible cuando quieran conversar. Fantástico, muchas gracias, que estés muy bien. Ya, gracias.